público de esta estupenda escuela de Granada y sobre todo de este momento único de las Semanas del Diseño, en el que hemos reunido a todo tipo de artistas, educadores, artesanos, en todos los campos. De manera que creo que ha sido una semana muy interesante, importante para el alumnado de esta escuela, que cada año se celebra. Y finalmente, imagino que todos vosotros habéis llevado algo, que sea alguna partícula de cada una de las exposiciones a las que habéis asistido o de cada uno de los talleres que os van a servir para ir construyendo vuestra formación futura. Pienso que una semana de diseño es un esfuerzo casi titánico del profesorado en una escuela pública. Es difícil hacer partícipes también de una mesa como esta a personalidades del mundo de la arte, del diseño, de la escultura, en nuestro caso, abundante. Y bueno, es todo en realidad con la finalidad de que los jóvenes y el nuevo alumnado de esta escuela tome otras perspectivas de lo que es no solo el arte en sí, sino también la forma de la docencia que practicamos en esta escuela. Vale, a mi alrededor están, como lo habéis visto en las distintas ponencias que han hecho y en los distintos talleres, unos profesionales de reconocido prestigio. Bueno, voy a ir rápido también, no muy rápido, porque él es italiano y María es su traductora. Entonces, cuando también hagáis las preguntas, intentar también ir lento, un poquito. Bueno, mirad, en esta mesa la hemos hecho con la intención también de responder, por lo menos intentar dar puntos de vista de lo que sería la enseñanza de las artes. Cómo lo hacemos y cómo los artistas que se dedican también a ello, cómo darían un poco esa intención, ¿no? De cómo deberíamos quizás también impartir una docencia determinada, ¿no? Vale, rompiendo quizás fronteras. Vamos a ver. En los participantes que tengo a mi alrededor, pues está Antonio Ruiz, que ahora os diré, es un galerista renombrado. Aquí a mi vera está también Esteban Jiménez, tallador. A su lado está Aaron Démez, que es artista y también docente. En este otro lado está Antonio Collado. ¿Cómo lo definiría yo este hombre? Es tan multidisciplinar que, además de un gran artista, es un gran investigador en la pedagogía y en la docencia y activista. O sea, peligroso. Acá está el gran escultor y el docente de talla, que es Balbino. Balbino es alguien también muy especial. Como él también dice, un ser hiperactivo. No hay quien lo pare, ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche. Entonces, no sé. Bien. María, mi compañera del Departamento de Dibujo Artístico, con muchos años de vida italiana, de manera que parlare fabuloso. Vale, va a traducir a... Bueno, claro, he sacado cientos de notas de cada uno, pero un poco a grosso modo, para que lo sepáis, os tengo que leer un poquito de la trayectoria de cada uno de estos artistas que tengo aquí a mi alrededor. Bueno, Antonio Esteban, que
ya lo habéis conocido muchos de vosotros en el taller, como un tallador excepcional, de una calidad irreprochable, con una habilidad sembrada durante años, a base de bien, y él se hace llamar tallador, pertenece a una dinastía de tallistas y artesanos en la madera. Bien, Antonio y su familia montan una empresa en Baza, Esteban. Pertenece a una familia de artesanos italianos, Jiménez Rael, que se asentaron en España en el 1798 e inicia la saga del oficio de maestros artesanos en madera, de la que hoy Esteban Jiménez Escribano es ya la sexta generación, y que posee la pasión por el oficio y la virtud de transmitir a sus alumnos el amor por el trabajo de calidad. Bien, su excepcional calidad podemos verla en todos sus proyectos de talla y ornamentación religiosa. Trabajos repartidos por toda la geografía española, retablos para las iglesias, tronos, para los pasos de Semana Santa, magníficos de factura que podemos disfrutar en Baza, zonas de Almería, Tíjola, Serón, Zújar, Granada, zona del Levante, norte de España. Luego se queja de que no mueve. Destacar sus elaboradísimas balaustradas y demás proyectos ya de diseño de mobiliario. Por ejemplo, está el Palacio Árabe de Marbella, en el que hizo una actividad de mobiliario muy interesante, moviéndose, por lo tanto, con gran flexibilidad en los distintos estilos propios que le ofertan los clientes. También desarrolla con éxito labores de restauración, puesto que conoce la madera desde su origen hasta lo que se puede hacer. Decir que en 2016, además de otros premios, ha recibido el de Dama de Baza a la escultura por el fortalecimiento y conservación del patrimonio cultural y etnográfico. Él es Esteban. Bien. Y partíamos de un guión un poco de unas preguntas que vamos a lanzar. Y a mí me gustaría tener el placer de que empezara Antonio el primer discurso. Bueno, nosotros tenemos aquí varias preguntas, que es ¿qué y cómo se crea? ¿Qué y cómo se crea? ¿Qué creamos y cómo lo vamos a crear? ¿Qué y cómo se enseña? Los docentes, los que de alguna manera, incluso los alumnos, cuando están en las aulas, también enseñan. Entonces, enseñan también a sus compañeros. Entre ellos, los profesores enseñan a sus alumnos, pero es que sus alumnos también los enseñan. Y entre ellos formamos una comunidad. Otra es qué y cómo se muestra y se promocionan las obras de los artistas. Y qué y cómo se vende. El mecenazgo y el mercado de las artes. Bien, ¿qué es la escultura hoy? Bueno, vamos a empezar con cualquiera de estas ideas que van a ir fluyendo. No vamos a ir de una, lógicamente vamos a hacer una unidad y cada uno vamos a ir un poco pensando algo y deseando contar algo. Entonces aquí mi invitado especial, Antonio, que se queja, pero está encantado. Bien, Antonio, dinos más o menos, dentro de tu experiencia tan amplia y tan extraordinaria,
proporciona la obra y cómo se vende esa obra, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que con 24 años me escapé a París y a los pocos tiempos de estar en París, a los 2 años de estar allí, tuve la inmensa suerte de ingresar en la Galería MAE, que es una galería muy importante que se formó. Entonces, Aarón, su experiencia, primera experiencia de galería. Sì, allora ero ancora all'Accademia a Norimberga. Sì. Forse si intende che stavo a Norimberga, era credo il 1997. 1997. Volevo fare un viaggio a Berlino un weekend con un amico di Norimberga, uno scultore. Ho passato un fin di settimana a Berlino con un amico. E abbiamo detto portiamo un paio di foto, non avevamo neanche fatto un book o qualcosa, solo foto come... Y habían llevado unas cuantas fotos, no era ni un book, sino una foto. E vediamo se qualcuno ci guarda i lavori. Y vamos a ver si alguno ve nuestro trabajo allí. Sapevamo che le gallerie hanno proposte tutti i giorni di una decina di artisti che normalmente finiscono direttamente nel bidone dell'immondizia. En Cádiz como en Sevilla. Por supuesto no eran exposiciones grandiosas, gloriosas, ni muchísimo menos, sino todo más o menos se puede hacer una idea de lo que puede llegar a ser, ¿no? De lo que puede llegar a ser. Y sí tuve una sensación muy agradable porque justamente en una de estas exposiciones que se hacían por parte del alumnado de esta facultad, al final del curso pues tuve la oportunidad de mostrar pues, muchísima de la producción que ya llevaba hecha como alumno y también muchísima de la producción que ya hacía de forma paralela. En ese caso, la verdad que me llevé una impresión muy grata, puesto que todo aquello que llevé a ese stand, lo recuerdo perfectamente, pues prácticamente todo se lo llevó un coleccionista para poder decorar su casa. Otra parte fue los mismos profesores los que me compraron muchísimas obras y sobre todo vino una persona en particular que precisamente fue una galerista, Candela Viceño, la que se acercó a mi stand, le gustó muchísimo las piezas que llevaba por aquel entonces y sí tuve esa primera impresión en la galerista que fue. En el territorio de la docencia también nos encontramos lo mismo, nos encontramos muchas veces a docentes intentando enseñar cosas que verdaderamente no saben y que no tienen esa visión. Entonces sí, abogo perfectamente porque en los centros, en todos los centros educativos, a todos los niveles, precisamente se deforme a esa persona. Es más, todas las personas que salen de una universidad, de una facultad, deberían en primer lugar saber cómo elaborar su currículum y cómo venderse. Porque eso es importantísimo y hoy por hoy pocas veces se hace. Eso es muy importante. Entonces, Antonio, que es el estratega, la galería es una empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, desde nuestras escuelas, desde las escuelas en las que de alguna forma nunca hemos articulado esa relación íntima con lo que sería la empresa de la galería? ¿Qué propones dentro de lo que son estas maneras o estas acciones? Que creo que me tienen más valor que justo lo que yo pueda aportar en una mesa con personalidades, ¿no?, que también admiro por su trayectoria que has explicado muy bien. Para mí una cosa que quizás a lo mejor diciendo un poco del tono de la mesa es que al final con mi experiencia he ido aprendiendo que una cosa es el arte y otra cosa es el sistema del arte. Me parece que son cosas que son la misma cosa pero no tienen por qué. De hecho en una mesa similar a esta hace ya mucho tiempo, 50 años, he llegado con dos artistas que yo admiro mucho, que son Carl André y Donald Judd, que seguramente conoceréis, ¿no?, en un debate similar.
venían a decir algo así de si no estaría pasando algo más interesante fuera del mundo del arte que lo que pasa dentro del mundo del arte, ¿no? Tenían como esa sospecha, ¿no? De mirar hacia afuera, ¿no? de esas externalidades. Y a mí me interesa eso mucho, esa posición, ¿no? De mirar muchas veces hacia afuera, ¿no? Hacia otras cosas que no están pasando, que no reconocemos en nuestro propio zona de confort, se utiliza ahora mucho, ¿no? Nuestro propio territorio, ¿no? Aquel que habitualmente trabajamos. En esa idea de que una cosa es el mundo del arte, ¿no? Y otra cosa es el arte o el sistema del arte, se manifiestan inclusiones y exclusiones muy significativas. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que para representar el sistema del arte en esta mesa hoy, ¿no? Estemos 4 hombres, no sé si cisgénero, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Pero eso ya da una prueba de cómo es la estructura, ¿no? Del propio sistema. Sostenga questa cosa, perché comunque c'è questa base, l'interesse degli artisti di fare e cercano, ma se poi non concretizza a un certo punto succede 1, 2, 3 volte, ma poi si acchietisce, no? Almeno io parlo per la parte italiana, ma lì non c'è neanche una costruzione di un tutti gli altri mestieri hanno una base costruita solida con dei sostegni sicuri, ma gli artisti non hanno neanche come si dice, non pagano neanche l'INPS, per esempio, no? Perché fanno tutto a nero, perché si arrangiano, non hanno no se mira con la misma seriedad, con la misma importancia. Anche un po' il compito degli artisti di cambiare questa Entonces visione. también depende de nosotros, los artistas, cambiar esta visión, esta manera. Bueno, y entonces, Esteban, ¿cómo creas tú para que realmente rompamos el maleficio? Ese maleficio. Porque esto no va a ninguna parte. Los artistas están como que no hay manera de que convenza fácilmente a la población en la que están, en la que viven, sobre todo en nuestro entorno tan escaso. Bien, y entonces se presenta aquí el artista artesano que lo hace también. También, funciona también, sirve también, y al final tiene un cliente, tiene clientes. Porque Esteban tiene clientes. Y los artistas, ¿dónde están sus clientes? Sí, pero bueno, en este caso de la galería, lo que iba a decir es que yo cada día me enfrento a un galerista. Cada persona, cada cliente es el galerista de su casa y el que te quiere encargar su idea o que tú le tienes que sacar su idea que él tiene que concebida, que es súper difícil. Y entonces, claro, te enfrentas continuamente pues eso, a una persona que tiene un proyecto concebido que tú se lo tienes que diseñar y hacer, y luego a la parte económica. Que la economía, desgraciadamente, en el mundo del artesano, por lo menos que nos dedicamos a tratar con clientes, pues está a los del día, ¿no? Cada uno tiene un dinero, una cosa para hacer un gasto, y de ahí no te puedes pasar, y eso también te coarta muchas veces a la hora de poder proyectar tus proyectos. No siempre puedes hacer lo que quieres, siempre está limitado un presupuesto. Desgraciadamente, a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera hecho un mecenazgo, ¿no? Que me hubiera dejado de poder decir, mira, no tienes problema, crea esto y lo que valga el tiempo que tardes. Ese es el sueño de un artesano, poder elaborar tu talla que tú siempre tienes preconcebida, idealizada y que la quisieras exponer, y no siempre con el límite económico que te tienes que supeditar a un tiempo de entrega y ya os digo, siempre poco dinero, porque lo que trabajamos con las manos es muy poco dinero, porque algunas veces por la vida propia pues necesitas siempre
afrontar una serie de gastos, una serie de compromisos, los clientes, los proveedores, siempre ya tienes que salir del contexto artístico y ser administrativo, ser diseñador, y a mí lo que me gusta es trabajar en mi banco por la mañana, ponerme a tallar con un trozo de cedro de tilo y disfrutar, ¿no? Que es como yo disfruto. Y bueno, está muy cerrado en ese tema, pero bueno, le doy gracias a Dios que cada día pues siempre tienes proyectos, cada proyecto tú lo haces tuyo y lo haces con toda la honestidad que puede trabajar un profesional, porque al final el propio artesano, su galería es tu trabajo, es tu mueble puesto en un piso que de boca a boca, oye, ¿quién te ha hecho esto? Quiero hacer algo parecido. O cuando trabajamos para una hermandad, si tienes la calidad suficiente y, oye, me podría hacer un paso que tienes que lidiar con muchos profesionales de alta calidad que encontramos, entonces hay que buscar también, buscando a los clientes que se adecúen a tu proyecto, a lo que tú sabes hacer, ¿no? No todo el mundo tiene un dineral muy grande para hacer una obra grandiosa y excelente, ¿no? Sino que cada también cofradía de un pueblecito de 2000 habitantes, porque ellos quieren hacerle honor a sus santos y a su vez si quieren sacar dignamente en procesión, entonces tienes que hacer un trabajo que sea honesto, que esté bonito para claro, ellos han confiado en ti y poder atenderlo. Esa es una parte contra la galería, pero en cuanto a la educación yo veo, como yo estoy un poco apartado, porque yo soy un artesano, me busco mis clientes, me lo como, ¿no? Yo salgo de vuestro contexto, pero sí que he tenido muchas experiencias bonitas, y entonces conocí a una profesora de motriz en un colegio que ella era muy, ¿cómo se dice? Exuberante, quería hacer muchas cosas con los críos, lo incitaba, sí. Y entonces inventó un cuento en el que un tallista, para enseñarle la talla, era el que había hecho el espejo de Blancanieves. Y entonces escribió el cuento, y entonces nos conocimos y entonces empezó Esteban Jiménez, el tallista del espejo de Blancanieves, y con tanto cariño, no sé qué, y empezó a machacar a los alumnos 2 o 3 meses con el cuento desde 4 añitos y tal, y entonces me invitó a que fuera al colegio. Claro, cuando yo entré por la puerta del colegio, yo ya le había mandado fotografías, le había mandado cosas ellos ya habían hecho figuras con plastilina, habían hecho tronitos, habían hecho tallitas, habían hecho... Cuando entré por el colegio me decían los niños, el tallista de Blancanieves, ¿de cuántos años? Entonces tallé con 800 niños del colegio, todos quisieron tallar, desde el más chico al más grande. Fue una experiencia fantástica. Lo digo porque desde la escuela, vosotros sois artistas, sois escultores, ponéis vuestra obra, pero ¿cómo la apreciamos el resto del pueblo? ¿Entiendes? Si un crío desde el colegio no sabe apreciar ese objeto, porque ayer me decía una mujer, ese hombre que quema esa, a mí me gusta más lo que puedo hacer, porque yo veo esto pero bueno, hay que hacerle comprender que ese señor tiene unos sentimientos y está poniendo la obra que le sale desde dentro. Entonces, nosotros, los que somos legos en estas historias, tenemos que tener esa sensibilidad, ese sentimiento para poder apreciarlo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se hace eso? Desde pequeño. De verdad, hay que enseñarle eso. La cultura, el arte, la artesanía son las bases de nuestra civilización. A través de ellas hemos logrado traspasarnos los conocimientos. No estaremos aquí si alguien no inventara la rueda, ¿entiendes? Entonces, yo pienso que desde la escuela, incitando a los críos a tener esos conocimientos, esa sensibilidad, ¿no? a poder apreciar, pues tendremos todos mayor capacidad de poner en juicio a un artista. ¿Entiendes? Al final el artista es lo que te ofrece un sentimiento, ¿no? Es lo que te hace sentir, lo que te estremece, o te estimula, o
lo que queremos ser como él o queremos tener, ¿no? Porque a mí me encanta Luis de Vicente, yo a lo mío, ¿no? Que es la talla granaína, esta talla que yo intento conservar, que la ha hecho mi abuelo, la ha hecho mi padre, y yo he visto a mi abuelo dibujar las cabezas granainas que no son como las sevillanas, y a mí me gustan las granainas porque son mías, de mi tierra, y es lo que yo defiendo. Y entonces yo no quiero que se pierda eso. Yo quiero que un niño, cuando me vea tallar, sepa que es un oficio artesano, que se talla con una gubia, que se llama gubia, y se hace con las manos, y se modela, y por qué viene, y por qué viene, ya incita a conocer un estilo, por qué el barroco tiene ese volumen, tiene eso, por qué el modernismo hacían esto, y tener una pequeña base desde pequeño para poder entender. La gente necesitamos saber entender, saber apreciar. Y no solo un círculo muy reducido donde se mueve todo este tipo de la cultura, ¿no? Y si tienes suerte, dicen, tú eres tu puta madre, eres un tío de eso, te voy a llevar a lo más alto, y se queda detrás un tío que lo hace mejor, cojonudamente, y no lo conoce nadie, ni en su casa. Eso es lo que yo quería decir. Muy bien, estupendo. Bueno, llegados a este punto. A mí una cosa que me interesa mucho lo que ha dicho Esteban antes de que una cosa es, bueno, de un bacato de Medina que puede haber un arte donde no se despega, ¿no? Y luego hay otra cita que me gusta mucho, que es que el arte siempre llega después, ¿no? Y se refería, por ejemplo, a oficios, ¿no? A oficios populares, los saberes populares, ¿no? El trabajo de artesanos, ¿no? Yo creo que también el arte está haciendo últimamente, ¿no? En los últimos tiempos una reflexión sobre, ¿no? Sobre el carácter vernacular, ¿no? Las cuestiones como de raíz, ¿no? La radicalidad de la raíz, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con cosas que están en el sustrato, de la modernidad, a lo mejor hay unos de TikTok, ¿no? Y nos llevó hacia como un deseo de, no sé, como de experimentación continua que nos alejó también de cuestiones que eran no sé cómo llamarlo, muy impuras del compost, ¿no? Desde donde surge la cultura realmente, que es que sepan insectos en el que se van sumando capas, ¿no? Y que, bueno, a mí que todo lo que está diciendo Esteban me está resonando a eso, ¿no? Al compostaje, ¿no? A la viveza que tienen los saberes populares, a cierta esencia, que yo creo que sin ánimo de, como así, y por supuesto, sin ser nostálgico, que me parece que no hay que serlo, ni tradicional, ¿no? Yo creo que hay que recuperar como las tradiciones también, porque ahí encontramos como todos esos saberes que yo creo que también la vanguardia reconocía, ¿no? Sí, la vanguardia del siglo sabía muy bien mirar los saberes populares, y creo que construía desde ahí. Y luego como que nos despistamos de eso, ¿no? Como esa raíz, ¿no? De las cosas, y a lo mejor nos confundimos, ¿no? Pero veías a Giacometti, yo creo que Giacometti veía a Brancusi sabía que estaba en Rumanía, ¿no? Estaba en el registro popular, y Giacometti igual, ¿no? Y sabían muy bien de dónde se construía, cuál era el sustrato que, ¿no? Picasso, que empieza con las máscaras africanas, y que son las cosas verdaderamente importantes, ¿no? Como va sacando de lo más hondo, de donde ellos se inspiran. Pero hay con Picasso, que yo la admiro mucho, que es como cierto, hasta, esto es polémico, ¿no? Como cierto extractivismo, ¿no? Hay incluso como de tratar al otro, ¿no? En este caso las máscaras africanas, como una especie de producción sin tiempo, la artesanía siempre sin tiempo, ¿no? Era una producción contemporánea, o sea, las máscaras de Picasso son una producción artística tan contemporánea como el propio Picasso, no es una cosa atávica, aunque hunda, ¿no? Esa producción, sus tiempos es la raíz de las cosas, en lo profundo de las cosas, ¿no? La señorita Riñón. Pero no sé, ahora me estaba gustando mucho escucharte. Hay un ejemplo muy clarificador, ¿no? De lo que tú estás diciendo, Antonio, que podríamos tenerlo como ejemplo en la obra de Pablo Gargallo, de Julio González o Eduardo Chiquita. Ahí precisamente justo lo vemos como rompedores, lo vemos como personas, artistas revolucionarias, pero verdaderamente ahí el trasfondo es de la tradición.
Si estas personas no hubieran tenido ese oficio por el cual está hablando Esteban, pues quizás no lo hubieran desarrollado. Y en la pintura, en el mundo de la pintura, puede ser totalmente diferente, porque en el mundo de la pintura simplemente, o si podemos resumir, está el soporte, están los medios y está la pintura. Pero sin embargo, en el mundo de la forja tú tienes que tener un amplio conocimiento en materiales, en herramientas, en técnica, al igual que la tiene la talla y demás. Si no hubieran sabido utilizar esas técnicas, pues jamás se hubiera desarrollado la obra que se ha desarrollado. Por ejemplo, sin ir más lejos, al igual que a Picasso le ayudaron precisamente estas estampaciones, estos enormes artistas, artesanos, Julio González estuvo de mano a mano y mucha de la obra de Picasso en hierro fue gracias a eso. Eso ayuda. Exactamente. Pero no solamente Picasso se aprovechó de eso. Picasso también se aprovechó muchísimo también de Carnelle, en lo que es el apartado del encofrado del hormigón. Toda la obra que tiene en cuanto al encofrado del hormigón también requiere un conocimiento, también requiere una medio tradición, lo que es un oficio, y gracias a eso se pudo realizar. Eso con respecto a lo que tú estabas diciendo, o sea... Yo quiero hablar de Kropotkin, vamos a citar a Kropotkin para que no se me olvide, y a Darwin. Eso con respecto a eso. Después con lo que decía Esteban, pues vamos, totalmente igual, de acuerdo, totalmente lo que estás diciendo. Te lo digo porque ahora mismo, con el tema de la empresa de Duron Arte, precisamente vemos eso. Pero claro, el problema viene de mucho más arriba. Poco a poco a esos niños están quitándole, o se les está quitando, horas de artes plásticas, horas de conocimiento en cuanto a artistas se refiere. Afortunadamente ha habido diferentes inyecciones por parte de Europa con diferentes programas precisamente para atacar a esa inclusividad, o sea, a esa inclusión, a el intentar rescatar que esos niños no se vayan del sistema educativo, y sí hay muchos centros que están trabajando precisamente en eso, en esas carencias, en esas necesidades. Y una de las más importantes, porque si no, educar con arte no sería educar con arte, precisamente es esa, es en atacar desde los 3, 4, 5 años en adelante. Que lo absorbe. Exactamente. ¿Cuáles son los materiales que se están utilizando o que se han llegado a utilizar? ¿Cuáles son las herramientas necesarias para desarrollar los diferentes proyectos artísticos? El por qué esa cultura o esa obra de arte se ha hecho de esa determinada forma, y que el niño empieza a tener un autoconocimiento y un conocimiento que pueda tener esa autocrítica y poder criticar y poder precisamente valorar. Si no se tiene todo eso, es imposible. Hay que saber valorar. Tienes que conocer, tienes que conocer. Afortunadamente, profesoras tales como las que tú has nombrado, hay muchas programas también, afortunadamente, están habiendo mucho en ese aspecto. Pero sí es cierto que queda muchísimo camino por andar. Hay profesionales como yo que nos encanta mezclar nuestro trabajo con todo este tipo, porque nosotros nos enriquecemos muchísimo, y yo creo que se podrían servir de los artesanos que ya saben un oficio, y como antiguamente que teníamos aprendices que entraban con 5, 6 o 7 años, o 8 años, yo con 8 años ya hacía quitas para todo el mundo que me las quisiera comprar, ¿sabes? Con 4 grequitas y tal. Y tuviera esa posibilidad de enseñar, de poner nuestro conocimiento a los chiquillos, y no digo permanentemente, sino con puntualizaciones durante el curso o algo de eso, ¿no? Y entonces yo creo que sería dos cosas buenas. Uno, los artesanos siempre estamos caninos y no podían echar una mano, y otro, podíamos poner nuestro conocimiento que está basado en muchísimos años. Yo tengo 25 años y llevo desde los 15 años trabajando,
pues claro, he tallado muchísimo y he tallado 10 horas diarias y todos los días porque pertenezco a un taller familiar. Entonces, quiera o no quiera, conozco lo que estoy haciendo. Ya mi nivel artístico depende del público, o sea, del cliente y tal, ya está en juicio, ¿no? Pero yo sé tallar la madera. Pero no solo sé tallar la madera, sino que a mí, mi padre aprendió como yo y mi abuelo aprendió como yo, entonces yo sé enseñar como, no sé enseñar, sino yo comparto como me han enseñado a mí. Y a raíz de eso, voy a hacer un pequeño inciso, hicimos una prueba. En la plena crisis yo no sonaba el teléfono, que es lo peor que puede pasar en un taller. Y entonces, con las nuevas tecnologías, no grabamos haciendo nuestro trabajo. Yo estaba tallando, mi hermano Antonio estaba recortando en una máquina de ballesta con pedal, que nosotros seguimos utilizando porque nos encanta y porque es que además sirve, y mi primo Jesús pegando unas hojas de oro. Entonces fue como una cosa fantástica y nosotros no nos lo creíamos porque subimos los vídeos de YouTube, hicimos un canal y a los 5 o 6 días 10 12 visitas, pero al mes vimos que un vídeo donde yo estaba tallando había 100.000 visitas. Que en una cosa tan específica que no es populi, ¿no? Que es una cosa muy que le gusta a un tipo, a una serie de tipos determinados, que le gusta la madera, que le gusta la artesanía y demás, pues es muy bonito. Bueno, pues hoy, el otro día me dieron una plaquita de 100.000 suscriptores al canal de YouTube, 14 millones y pico de visitas, y no solo eso, sino que ahora no es que conseguido, es que la gente le apetece verte, y viene gente de todo el mundo, ha venido gente de Alemania, de Francia, de Italia, de Sudamérica, de Estados Unidos, y vienen a tallar conmigo, porque abro las puertas, porque antiguamente no se abrían las puertas de los talleres, y entonces estaba como, yo hago mi trabajo, que nadie no lo enseño porque si no, no trabajo. No, pero es lo que decía el abuelo, ¿no? Que manta vieja en el baúl no se vende, o sea, manta buena en el baúl no se vende, hay que sacarlo y hay que esparcirlo y hay que abrir las puertas y hay que dar conocimiento a los niños y que la gente vea y que lo pueda juzgar y que lo pueda apreciar, porque si tú no lo enseñas, está muerto. Y eso es lo que ha ido pasando con los artesanos, se ha ido muriendo. Y luego hablaremos del sistema de enseñanza. A mí me parece una cosa muy importante, ¿no? Con lo que decía Balbino y Esteban, que la cuestión como de los relatos, ¿no? O sea, el arte y la cultura es peligroso y por eso ponen un poco de dinero en él, ¿no? O sea, lo que genera conciencia, eso pues, no deja de ser peligroso y por eso tiene menos horas, ¿no? Creo, puede ser una causa, ¿no? En los sistemas de educación. Pero la verdad que sería bonito como construir también relatos distintos respecto al arte, ¿no? Porque decía antes como lo de Darwin y lo de Kropotkin, porque estamos siempre pensando en términos de competencia, incluso en el sistema del arte, ¿no? O sea, muchas de las especies, ¿no? Sobrevive el más fuerte, ¿no? Y otro relato que es que sobrevive quien colabora más, ¿no? ¿Qué es esto? Quien enseña más, o sea, tus saberes, ¿no? Te trascenderán cuanto más colabores tú con otros, cuanto más los pongas a disposición, si al final... Yo estoy esparciendo mi estilo por todo el mundo. Y yo he visto escudos míos heráldicos que lo está haciendo un aficionado en Argentina, o en Chile, o en México, y a mí me encanta. Y estoy seguro que no te perjudica. Porque Claro. económicamente hasta me está beneficiando, porque eso me puede generar, ¿no? Un impacto, una visibilidad. Quiero decir que también puedes construyendo. Lo decíamos antes con Picasso y todo, ¿no? Que decía Balbino, y dice, claro, esto también puede que la historia del arte, nosotros como artistas ya hemos construido un relato sobre la competencia. A lo mejor Picasso y otros artistas, ¿no? Ellos mismos tenían una manera de relacionarse con esos artesanos, con otros artistas en términos de colaboración. Sí, no, Claro, sí, era sí, ¿sabes? A mí no me importa Julio González. Si es que yo reconozco a esa persona con la que trabajo. Era continua, ¿no? sin embargo, no se ha reconocido. Pero ¿quién reconocía? Que también quién construyó el relato sobre, ¿no? Sobre lo que es el arte, sobre qué es la historia. Son los artistas que trabajan juntamente como Que es una pregunta creo que es interesante hacerse, ¿no? Bueno, yo leí últimamente mucho sobre la
escuela de, de la escuela de Vallecas, ¿no? Y uno de los grandes escultores españoles, Alberto Sánchez, que Oteiza lo reconoce como el gran, ¿no? El gran escultor español. Él era panadero, fotoformado, panadero, tuvo que emigrar a, ¿no? A Rusia, conoceréis, ¿no? Por el gran monumento que está ahora en el pájaro español mirando, ¿no? A una estrella, ¿no? Doña Sofía, la gran estatua en el pabellón de la República. Claro, ellos manejaban códigos en los que se reconocían, ¿no? Por el trabajo de las artesanías, ¿no? Partía desde ahí, pero también se reconocían en el otro, o sea, lo que decía antes también. Yo creo que hay que empezar como a cambiar los relatos y hablar en términos de cómo colaboramos, cómo hacemos, ¿no? Cómo hacemos qué, con quién lo hacemos. Una palabra preciosa en la docencia es la que debería de permanecer, que es el acompañamiento. Él acompaña, o sea, de hecho, él no enseña, él acompaña. Que se venga, que se acerquen, que intente disfrutar de la misma manera que tú lo vas disfrutando. Yo creo que eso es la galería de alguna manera que tiene muchos artistas y que los va de alguna manera enfocando los unos con los otros. Y además ir a conocer todo ese trabajo, que eso es muy importante. Hacer exposiciones en el extranjero, hacer concursos, eso es verdaderamente importante. Me quería recordar que aquí en Granada, durante los años 70, la Galería del Banco de Granada tuvo muchísima importancia, mucha importancia. Se hicieron exposiciones extraordinarias. Se hizo un taller de grabado que no había en Granada. Traje 2 profesores de Barcelona para que enseñaran a grabar. Y pasó muchísima gente por ese taller de grabado. Y las exposiciones que hicimos fueron importantísimas. Yo traje a Granada por primera vez a Chagall. Nadie conocía a Chagall, nadie conocía a Tapie, nadie. Pues todas esas exposiciones se pusieron aquí en Granada. Y eso es una inmensa pena que nadie, eso se perdió, porque el banco se hundió. Entonces, no hay instituciones que se puedan dedicar a algo, a hacer algo así. No hay una galería, como estábamos diciendo, una galería donde puedas exponer, donde alguien pueda exponer, la gente se va afuera. Eso es una inmensa pena. Es una ciudad viva, una ciudad con muchísima inteligencia. Eso es una inmensa pena. Yo viví ese momento extraordinario, me gustó muchísimo. Hay un museo de toda la colección de Gómez Moreno que está en la fundación, con piezas extraordinarias, antiquísimas. La gente no lo conoce. Eso también es una inmensa pena. Yo pienso que todos estos estudiantes deberían de hacer como mínimo una visita a ese museo cada año. Eso aprendería muchísimas cosas, porque hay cosas pues, de artesanía y de todo. Una colección de desbotos ibéricos extraordinarias. No son cosas que se pueden ver todos los días. Pues eso es muy importante. Entonces, al final, estamos todos de acuerdo que tenemos que cooperar, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, revertir el curso de las cosas, de forma que entren todos los agentes, que estén siempre las puertas abiertas. Y que los alumnos, de la misma manera, pues también estén mucho más conectados. Entre ellos, entre los galeristas, los tallistas, todos los artesanos, los diseñadores, de forma que en esta escuela también hay cosas que cambiaron, están cambiando, que de alguna manera ya los alumnos pueden irse a cualquier taller, y lo demuestra la semana esta del diseño. Ha habido como una especie de fluir, ¿no? De fluir entre distintos saberes, ¿eh? De manera que es algo también que creo que aunque ahora es el inicio, dentro de unos años verdaderamente será el gran beneficio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad, Antonio? Sí. Digo contrario. Yo ya tengo algo que decir. Bien, bien. Bueno, no sé, ahora en la que estamos, 9:45, y yo creo que si los ponentes quieren, también podemos abrir al público, ¿verdad? ¿No, Jesús? El turno también de diálogo, porque si ya que decimos que cooperamos, que sea verdad. Y entonces tiene que haber un fluir.
abrir corazones, decir, soltar, ir soltando lo que guardáis en las cajitas, con las cerraduras bien echadas. No, ir soltando, ¿verdad? Porque creo que todos en el fondo perseguimos la misma ética, que de alguna manera es la búsqueda del trabajo, primero del trabajo con calidad. Y todos sabemos cuando hacemos algo bien hecho, cuando hemos adquirido habilidades, cuando usamos bien herramientas, y cuando lo hacemos todo por deseo y por placer. No podemos apartarnos de esa idea, porque si no el arte realmente pierde su esencia y no va a transmitir nada. Tiene que estar de ahí un compromiso, pero un compromiso natural. O sea, hay que sentirlo, tiene que estar, ¿no? Para poder luego transmitir emociones a los otros y compartirlo. Bueno, ¿quién se lanza la primera pregunta? Yo tengo una pequeña pregunta, reflexión. Puedes también dirigirla a cualquiera. Yo la dirijo a toda la mesa porque sé que es una pregunta con una respuesta complicadísima. Pero cogiendo un poquito de lo que habéis dicho cada uno, empezando por ti, como has terminado con esa conexión en un mundo tan interconectado que tenemos ahora, yo creo que no nos perdemos nada. Estamos súper conectados, abrimos esos talleres, creamos Educa con Arte. Somos la provincia andaluza con más escuelas de arte de toda la comunidad, 4 escuelas de arte, de 2 facultades de Bellas Artes que hay en Andalucía, una en Granada. ¿Cómo puede ser que con todo esto, dónde está ese engarce suelto que somos una ciudad sin galería? ¿Cómo tenemos unos docentes, que yo hablo de mis compañeros, que son de los docentes más formados, más capacitados, con una mayor trayectoria artística? Hablo de compañeros tanto de la facultad como compañeros de las escuelas de arte. ¿Cómo tenemos un alumnado tan implicado que está dejando esta semana horas de sueño, horas de vida, horas de trabajo, que estamos tan implicados? ¿Dónde está ese engarce que se suelta? ¿Qué pensáis vosotros que...? Porque de verdad creo que todo lo tenemos todo sobre la mesa. Respaldo. Yo creo que es respaldo. Respaldo de las diferentes instituciones, que son las que verdaderamente deberían de apoyar a ese espíritu emprendedor que ahora mismo se está forjando. Nunca ha tenido un espíritu emprendedor. España, tú te vas a otros países y nunca han pensado que deben de ser funcionarios, nunca han pensado que deben de estar en el mundo de la docencia, nunca han pensado precisamente montar un negocio. Pero si a eso se le acompaña a que no hay ese respaldo por parte de las instituciones, no hay una conexión directa con el tejido empresarial, pues es hoy por hoy difícil mantener una empresa de ese calibre, y sobre todo a algo que es tan volátil como puede ser el arte. Porque tú montas una frutería y sabes que tienes que comprar esa fruta y que la vas a vender, porque la gente necesita comer fruta. Entonces, si a eso se le acompaña de que la gente no cree necesario el arte, pues es lo que se convierte y es lo que estamos viviendo aquí, desgraciadamente, en Granada. Podemos también decir a nivel educativo, ¿no? No solo educativo a nivel de niños, de educación infantil o de educación primaria, sino a nivel educativo cultural general. General, porque muchas veces también tenemos alumnos aquí que es como un paréntesis en sus vidas, esos 2 o 4 años que vienen aquí a la escuela, pero luego lamentablemente tienen que seguir en ese tren que estamos actualmente. Hombre, desde aquí yo creo que el que tenga que esté un poquito más avispado y que tenga poderío, yo creo que está tardando en esta ganadería en Granada. Se ha puesto aquí, se ha dicho claramente, ¿no? Porque necesitamos. Claro, lo que pasa es que los medios o el respaldo para eso también... Claro, por eso he dicho que esté pudiente. Claro. Porque el respaldo desgraciadamente no lo hay. Ahora y desde la universidad pues, tiene una UGR emprendedora que desde ahí se está respaldando este tipo de iniciativas
se está subvencionando de alguna forma, se está poniendo en contacto, pero claro, es un trabajo ínfimo para el que verdaderamente hace falta que diga nada. Es ínfimo. Io credo che sia anche un po' in tutto il mondo lo stesso problema. Lo mismo en todo el mundo. Io credo che però spesso è anche un po' la colpa, per cambiare un po' la discussione, ma anche degli artisti o noi stessi. Noi siamo abituati sempre a lavorare nel nostro studio e da soli e a arrangiarci, però vedo che quando si creano delle connessioni si ha anche una grandissima forza contro o per chiedere qualcosa alla politica, e penso sia anche il nostro compito di forzare questa cosa, di metterci insieme e dire ok, abbiamo una certa importanza, facciamo un certo lavoro e vogliamo anche un certo sostegno, come vengono sostenute altre cose. Que también depende de nosotros, que muchas veces también es culpa nuestra, que me meto solo a trabajar en mis cosas y no me abro al resto. Entonces, sí, nos saco, o sea, la máxima, lo que nos acomete es a nosotros, entonces nosotros también tenemos que movernos. Moverse. Di metterci insieme abbiamo molto più. Sí, para hacer las dos más fuertes. Hombre, hoy por hoy está clarísimo, ¿no? Que hay muchos chicos y muchas chicas que hacen su Erasmus y que verdaderamente Al vacío, haciendo aquellas cosas extraordinarias que no tenían nada que ver con lo que se hacía y han triunfado en el mundo. No, en relación a eso es que si la montaña no va más aún, vamos a ir a la montaña. Y yo, vamos a ver, personalmente, yo no me tengo que quedar en taller, pues si tengo que ir a la Jornada Europea de Artesanía a estar tallando todo el día, y cuando pasa el político de turno lo cojo por aquí por el pescuezo, lo pongo aquí, lo cojo ante una gubia, y mientras está con la gubia, el delegado de gobierno, le estoy diciendo, mire usted que la cosa se podría, a ver si no pueden echar una mano. Pues entonces se hace. Y si hay que venir a la escuela a tallar, pues se viene a la escuela a tallar. Y si tengo que tallar con 800 niños, tallo con 800 niños. Y si no me quedo en la calle San Lázaro porque no me conoce mi madre, tengo que salir y tengo que hacer mi exposición yo mismo y tallar yo mismo y ponerme en donde sea y ir a donde sea. No podemos esperar que me abran una galería para yo exponer, perdonadme, con mis cuadros y mis cosas bonitas y ahora esperar que se vendan. No, coño, yo me voy a donde haga falta y lo vendo donde haga falta. Y si tengo que ir a un pueblo de la sierra a ver al cura de turno, a decirte que yo te hago un banco para la abuelica, pues voy y se lo hago. Y hay que moverse, y hay que trabajar y trabajar. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. La pregunta arrancaba con la cuestión de la galería, que ¿no? Se centraba ahí, que no deja de ser también iniciativas que en la mayoría de los casos son particulares, pero coincido con lo de Balbino que muchas veces son sostenibles y lo son en el contexto autonómico, nacional e internacional por apoyos públicos, ¿no? Por fondos que son públicos que sostienen ese trabajo de base que pueden hacer particulares con su propio patrimonio. Lo podemos ver en el contexto más cercano en Euskadi, ¿no? En el País Vasco, como las políticas culturales, ¿no? Económicas del País Vasco ayudan y promocionan, y ahí los resultados, ¿no? La gran dispersión de artistas vascos por el contexto nacional e internacional, en grandes bienales, etc. Saben hacerlo. Es verdad que en el contexto de las galerías también últimamente, en los últimos años, ha habido un gran centralismo. En la mayoría de las provincias, lo hemos visto la diáspora en Valencia, ¿no? Como la mayoría en Barcelona, como la mayoría de las galerías han abierto o sede en Madrid o directamente han trasladado la galería a Madrid como nodo de conexión con Latinoamérica y Estados Unidos, ¿no? Es una cuestión también de cómo se ha ido moviendo el mercado del arte en los últimos años, y hay una nueva situación que es muy distinta a la de hace décadas pasadas en la nueva realidad de la comunicación por internet. No podemos entender el sistema del arte hoy en día si lo pensamos con los criterios, con los paradigmas de un sistema pre-redes sociales. Es que hoy día cualquier artista, a mí me decía un compañero, bueno, fue estudiante y ya es amigo, que me decía, yo decía, el Jorge.
me río porque hay gente aquí en la sala que lo conoce, me encantaría hacerte una exposición. Y me decía, pero Antonio, ¿para qué me vas a hacer una exposición? Si, ¿qué interés tiene que tú me hagas una exposición? Que si yo pongo una foto mía en mi canal de Instagram, ¿no? Me lo ven más personas. Me dio una serie de referencias que me hicieron a mí pensar que también nosotros estamos trabajando con unas lógicas que no son, ¿no?, las del mundo actual, ¿no? El trabajo de mediación que antes podía hacer, ¿no?, un marchante, un galerista, hoy en día en muchos casos está siendo reemplazado por las redes sociales. Se está perdiendo, o sea, el trabajo de la crítica se ha perdido, el trabajo del periodismo cultural se ha perdido, ¿no? Todo tiene que ver con, hoy en día, con una lógica que están en la comunicación y la mediación por internet. Y luego también estoy muy de acuerdo con lo que dice Esteban de cómo nosotros, como gente del mundo de la cultura, generamos presión. Se acaba de aprobar un estatuto del artista que es muy similar al que tienen otros países europeos, y aquí en España lo vemos como una cosa podemita o algo así, por decirlo despectivamente, cuando en otros lados, como en los Países Bajos, nadie se cuestiona la importancia de los Mondrian Fonds. Es que la cultura de los Países Bajos, tan relevante, no es posible si no hay una política de subvenciones para permitir que artistas se dediquen exclusivamente, sin tener que tener un trabajo alimentario, a generar su trabajo y generar su obra. Hay rentas básicas en toda Europa. Y aquí todavía lo vemos como una cuestión que es de la izquierda, de radicales. No. Si apostamos por la cultura como sostén del Estado, tenemos que hacerlo con conciencia de que a lo mejor, al no tener un tejido, ¿no?, le decíamos la galería, un tejido comercial rico, es que hay que subvencionarlo. Y tenemos que ser conscientes de que se subvenciona la producción de coches por miles y miles de millones, pero tú dices que le da una subvención para hacer una película a un señor y eso parece que te ponen las manos de la cabeza. Le da una subvención para sostener una galería y te ponen las manos de la cabeza, pero nadie se las pone las manos de la cabeza por sostener cualquier otra industria. Que no digo que la industria del carbón, de los coches, de una gasolina sea importante, que es otro debate. Pero que nadie sí, matizando un poquito, ¿no? Porque, claro, no se puede malinterpretar el hecho de que se obtengan ayuda de las diferentes instituciones, pero ayudar no es solo dar, sino favorecer. Y entonces sí se vería, porque esto cambiaría muchísimo, no que ahora en estos últimos meses han bajado todas las personas autónomas han bajado por lo menos 20.000, entre ellas mujeres. Lo que no es lógico es que se siga pagando las burradas que se estén pagando, porque tanto de la mensualidad como el IVA, la cantidad de IVA. Es que el que monta una empresa, la verdad que se le quita las ganas a los 4 días, porque tiene que estar pendiente de lo que dice a la factura, a tener que buscar, a tener que encontrar, a tener que... Arte, por ejemplo, sin ir más lejos, no está trabajando con una serie de ayudas ni está subvencionada, es una empresa que tiene trabajadores, una empresa que factura, una empresa que compra materiales y una empresa que ofrece sus servicios. Eso es muy difícil y hay que tener muchísimas ganas de mantener eso. Una galería pues pasa prácticamente exactamente de lo mismo. Entonces, eso es lo que precisamente hay que ayudar a esos jóvenes a enfrentarse, a darle el valor suficiente, pero no solamente eso, sino conservarlo, que es lo más difícil.